Hay momentos en la vida en los que uno siente que algo dentro se rompe en silencio. No hace ruido, nadie lo nota, pero uno sabe que ahí, justo ahí, donde antes había fuerza, hoy hay una grieta. Y lo curioso es que uno sigue caminando, sigue saludando, sigue trabajando, como si nada pasara, pero por dentro va cargando un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. A mí me ha pasado, y no una sola vez. La vida tiene esa manera extraña de ponernos frente a un espejo que no pedimos, un espejo que no embellece, sino que revela. Y entonces nos preguntamos, sin decirlo en voz alta para que nadie nos llame débiles, ¿cuándo fue que me perdí? ¿En qué momento dejé de ser yo? Muchas personas caminan todos los días con esa pregunta atravesada en la garganta. A veces es después de una pérdida, otras después de una discusión que dejó heridas que no se ven, o después de una traición que nos hizo desconfiar incluso de nuestras propias decisiones. Pero lo más duro no es el golpe, lo más duro es no saber cómo levantarse después. Y es ahí donde aparece una verdad sencilla, pero que evitamos mirar. La vida no cambia cuando todo mejora, la vida cambia cuando dejamos de escondernos, cuando uno deja de pretender que está bien, cuando uno acepta que necesita orden, propósito, disciplina, pero también necesita ternura, paciencia y un poco de paz. Mi intención aquí contigo no es decirte qué tienes que hacer, es acompañarte a mirar eso que no has querido mirar, porque todos cargamos algo, yo también. Y si estás escuchando esto, quizás sea porque ya no quieres seguir viviendo con esa sensación de que algo falta, de que algo estorba o de que la vida se volvió demasiado ruidosa por dentro. El problema no es que tengamos dolor. El problema es que intentamos vivir como si no lo tuviéramos. Y hoy quiero comenzar con una pregunta, una sola pero profunda. ¿Cuándo fue la última vez que aceptaste tu verdad? Sin disfrazarla, sin justificarla, sin decorarla. Quizás fue hace años, quizás nunca lo has hecho. Por eso estás aquí. Porque este viaje que vamos a recorrer juntos no se trata de motivación barata ni de frases adornadas. Se trata de recuperar algo que la prisa nos robó, la conciencia de quiénes somos y hacia dónde queremos caminar. A mí me tomó años entenderlo, años de equivocarme, de compararme, de intentar ser perfecto para agradar a todos, hasta que descubrí que la verdadera transformación no llega cuando uno se vuelve fuerte, sino cuando uno se vuelve honesto. Y sí, duele, claro que duele, pero también libera. Lo que voy a contarte en estos 9 bloques no es teoría, es vida, es experiencia, es camino. Y si me regalas tu atención unos minutos más, te prometo algo. No vas a terminar este recorrido siendo la misma persona que lo empezó. Tal vez sigas teniendo los mismos problemas, pero tú ya no serás el mismo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando uno entiende su valor, cuando recupera su voz interior, cuando acepta su historia y decide caminar con responsabilidad, la vida deja de ser un peso y se convierte en un propósito. Este es el inicio. Aquí, justo ahora, no importa tu edad, tu historia, tu país, tu pasado, importa que estás vivo. Y mientras estés vivo, siempre hay esperanza de volver a empezar. A veces creemos que cambiar la vida es cuestión de hacer grandes movimientos, de tomar decisiones radicales, de empezar desde cero como si uno pudiera borrar lo vivido. Pero la verdad que descubrí, y que quizás tú también intuyes, es que los cambios más profundos comienzan en lugares silenciosos, en una conversación honesta con uno mismo, en la forma en que uno se levanta por la mañana, en cómo mira a la gente que ama, en si pone la atención en lo que falta o en lo que ya tiene entre las manos. Cuando llegué a Japón por primera vez siendo un adolescente, pensé que iba a encontrar un país perfecto, un manual de vida listo para corregirme cada defecto. Lo que encontré fue disciplina, sí, pero también humanidad. Encontré gente que se equivocaba, gente que lloraba, gente que trabajaba con un sentido de responsabilidad tan grande que uno se preguntaba qué fuerza interior los sostenía. Y recuerdo que un día, mientras barría la entrada de una tienda donde me habían dado trabajo, mi jefe me dijo algo que nunca olvidé. Trabaja como si el acto más pequeño también fuera digno. No entendí. Yo barría porque me tocaba. Él quería que yo barriera porque quería. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas.
Es lo mismo que pasa con nosotros en Latinoamérica y quizá contigo también. Nos enseñaron a hacer las cosas cuando alguien nos vigila, cuando sentimos presión, cuando hay castigo o recompensa. Pero pocas veces nos enseñaron la belleza de hacer lo correcto por cultura, por identidad, por convicción. Por eso, a veces pareciera que la vida se nos va en un esfuerzo constante por complacer, por demostrar, por alcanzar un estándar que nunca se siente suficiente. En Japón aprendí a llegar temprano, no por miedo a que me echaran, sino por respeto a mí mismo. Aprendí a decir fui yo cuando cometía un error, no por vergüenza, sino por libertad. Pero también aprendí algo que marcó mi vida. Disciplina no es rigidez, disciplina es cuidado. Uno se disciplina para poder vivir más ligero, no más tenso. Uno se disciplina para poder amar mejor, no para convertirse en una estatua perfecta que no siente nada. Y ahí fue donde me encontré frente a una verdad poderosa. La disciplina no se trata de controlar el mundo, se trata de ordenarse por dentro para poder caminar por él sin perderse. En Latinoamérica somos expertos en improvisar, en crear soluciones de la nada, en darle vida a lo que parecía perdido. Somos creativos hasta para sobrevivir. Pero esa creatividad tan hermosa necesita una base que la sostenga, un orden que no mate la espontaneidad, pero que tampoco permita que la vida se vuelva un caos emocional. Nunca olvidaré la primera vez que un japonés me pidió que lo entrenara para mejorar su creatividad en el trabajo. Los latinos tienen algo que nosotros no, me dijo. Ustedes reaccionan con una rapidez sorprendente. Y yo pensé, claro, reaccionamos porque vivimos así, en una danza constante entre resolver lo urgente y sobrevivir a lo inesperado. Pero lo que para ellos es talento, para muchos de nosotros es cansancio acumulado. Crecimos resolviendo incendios, no evitando que empezaran. Por eso, si tú quieres transformar tu vida, no comiences por lo grande. Comienza por lo pequeño, por lo que puedes sostener, por lo que puedes cumplir incluso en tus días cansados. Y aquí quiero decirte algo que en mis conferencias suelo repetir sin que la gente lo note demasiado, pero que funciona como un puente silencioso entre tu vida y la de alguien más. ¿Usted quiere hacerle un favor a alguien? Pásele esta información, compártale esto y ayude a esa persona que por ahí está necesitando una ayuda. Porque a veces el cambio empieza cuando alguien más escucha lo que uno mismo no se atreve a decir. Pero volvamos al punto, porque este bloque no es solo para inspirarte, sino para confrontarte con cariño. Hay una pregunta que deberías hacerte hoy, no mañana. ¿Estás viviendo tu vida o estás sobreviviéndola? Porque sobrevivir nos mantiene en movimiento, pero no en propósito. Y propósito es lo que le da sentido a la disciplina. Sin propósito, la disciplina es cárcel. Con propósito, la disciplina es libertad. Yo lo descubrí tarde, como muchos. Lo descubrí cuando intenté complacer a todos, cuando me perdí en obligaciones vacías y en un ritmo de vida que parecía exitoso por fuera, pero que dentro estaba lleno de grietas. Descubrí que uno puede estar rodeado de gente, pero sentirse solo. Puede tener una agenda llena, pero una voz interior vacía. La vida te pide orden, pero también te pide suavidad. Te pide dirección, pero también descanso. Te pide responsabilidad, pero también perdón. La pregunta es, ¿te estás escuchando? ¿De verdad te escuchas? Porque si no te escuchas, no vas a saber qué necesitas. Y si no sabes qué necesitas, la vida terminará decidiendo por ti. Hoy quiero invitarte a recuperar ese espacio interior donde te puedes decir la verdad, donde puedes reconocer tus errores sin miedo, donde puedes aceptar que estás cansado, que estás confundido, que estás buscando algo y desde ahí volver a reconstruirte. La transformación no llega de un golpe, llega como llega el amanecer, lento, silencioso, inevitable. Y si te quedas conmigo en este viaje, te prometo que poco a poco vas a empezar a ver claridad donde antes había ruido y camino donde antes había cansancio. Hay momentos en los que uno siente que carga demasiado. Y no es que la vida haya cambiado de un día para otro, es que uno empieza a darse cuenta de que viene acumulando cosas desde hace años, expectativas ajenas, culpas viejas, silencios que nunca se hablaron, miedos heredados, hábitos que uno repite sin cuestionar. La mente se acostumbra a vivir así, pero el alma no. El alma siempre reclama lo que no se ha resuelto. Y en ese reclamo silencioso,
Es donde empiezan las preguntas importantes, no las rápidas, no las que se responden con frases hechas, sino las preguntas que uno evita porque sabe que cuando las abra ya no habrá marcha atrás. ¿Estoy cuidando mi vida o solo estoy empujándola? ¿Me estoy escuchando o estoy repitiendo lo que otros esperan? ¿Estoy amando desde la abundancia o desde el miedo? Lo curioso es que uno puede convivir mucho tiempo con esas preguntas sin responderlas de verdad, hasta que un día la vida se cansa de esperar y nos obliga a detenernos. A veces lo hace con un fracaso, otras veces con una ruptura, otras con una pérdida y a veces con algo tan simple como ver la mirada de un hijo y sentir que uno no está siendo el ejemplo que soñó ser. Cuando viví mis primeros conflictos en Japón, yo tenía la sensación de que la responsabilidad era demasiado grande. No la responsabilidad laboral, sino la responsabilidad emocional. Sentía que tenía que aprender a sostenerme, a ser mi propio líder, a enfrentar mis sombras sin esconderlas detrás de mi cultura o de mis excusas. Y entendí algo que hasta hoy repito cada vez que puedo. La disciplina comienza cuando aceptamos que nadie más puede ordenar por nosotros lo que solo nosotros entendemos desde dentro. La disciplina no es una lista de reglas, es una manera de relacionarse con la vida. Por eso, aunque a veces la gente me pregunta cómo ser más productivo, yo prefiero preguntar, ¿para qué quiere producir? Porque uno puede llenarse de logros y seguir vacío, puede cumplir con todas las expectativas y seguir perdido, puede tener éxito externo y seguir con una tristeza silenciosa que nadie ve. En Colombia, cuando trabajaba con jóvenes que enfrentaban situaciones muy complejas, descubrí que la mayoría no necesitaba que les enseñara a pensar en grande. Necesitaban aprender a pensar en sí mismos con honestidad. Hablar de sus miedos sin vergüenza, reconocer sus errores sin tragedia, mirarse sin disfraz. Muchos de ellos me decían, es que yo no valgo nada. Y yo me preguntaba, ¿quién les dijo eso? ¿La vida? ¿La familia? ¿La sociedad? No, eso lo dijo alguien un día y ellos lo creyeron. Y desde ahí comenzaron a vivir como si fuera verdad. Por eso, cuando te hablo de aceptación, no te hablo de conformarte, te hablo de asumir tu historia sin pelear con ella, de dejar de esconder los capítulos que te avergüenzan, de mirarte completo, no solo en lo que te gusta. Aceptar no es resignarse. Aceptar es empezar a caminar con los ojos abiertos. Yo aprendí eso a la fuerza, como muchos. Aprendí que el orgullo nos hace duros, pero no fuertes. Aprendí que la vulnerabilidad nos hace humanos, pero también valientes. Y aprendí que las culturas no están para dividirnos, sino para enseñarnos lo que nos falta. A Japón le aprendí el orden. A Colombia, la creatividad. A mi hogar, la verdad. Y al tiempo, el valor de la paciencia. Cuando uno se muestra como es, algo curioso pasa. Las relaciones cambian. La gente deja de esperar que seamos perfectos y empieza a vernos reales. Y ahí, en esa autenticidad, es donde surge el liderazgo verdadero. Un liderazgo que no nace del cargo ni de la autoridad, sino de la coherencia interna. Todo líder que he conocido en la familia, en el trabajo, en la comunidad, tiene un punto de quiebre que nunca olvida. Ese día en el que entendió que ya no podía seguir viviendo como antes. Ese día en el que se dio cuenta de que el cambio no era un lujo, sino una urgencia. Quizá tú estás en ese punto ahora. Quizá por eso estás escuchando esto. Hay una verdad que a veces evitamos por miedo, pero que libera cuando la aceptamos. Ningún cambio profundo ocurre mientras sigamos defendiendo nuestras excusas. Y sé que no es fácil. Sé que da miedo dejar atrás la identidad que construimos para sobrevivir. Sé que da miedo admitir que necesitamos ayuda, orden, dirección. Pero también sé que la vida se vuelve más liviana cuando dejamos de resistirnos y empezamos a mirarnos de frente. Si todo esto que estás escuchando resuena contigo, no lo guardes solo para ti. A veces la vida de alguien más cambia porque uno decide compartir lo que a uno le hizo sentido. Y ya sabe lo que siempre digo. ¿Usted quiere hacerle un favor a alguien? Pásele esta información, compártale esto y ayude a esa persona que por ahí está necesitando una ayuda. Hoy quiero dejarte con una pregunta que puede incomodar, pero que también puede iluminarte. ¿Estás actuando desde tu verdad o desde tu miedo? Respóndete sin prisa, sin culpa y sin buscar quedar bien.
Respóndete con la misma honestidad con la que un niño admite que fue él quien rayó la pared. Ahí comienza la transformación. Ahí empieza el verdadero camino. Hay días en los que uno se siente fuerte, capaz, decidido, y de repente, sin previo aviso, aparece un pensamiento pequeño, casi imperceptible, que empieza a cuestionarlo todo. Y no importa cuánto camino haya recorrido uno, ese pensamiento logra sembrar una duda que lo desordena por dentro. A veces es la voz del miedo, a veces la del cansancio, a veces la de una historia que uno creía superada, pero que vuelve a tocar la puerta para recordarle que aún hay algo pendiente. Yo he vivido muchos de esos días y al principio pensaba que era señal de debilidad, que un líder no podía quebrarse así, que un padre no tenía derecho a sentirse perdido, que un hombre adulto debía tener respuestas incluso cuando la vida era más grande que él. Pero la verdad es que nadie está hecho de acero. Y si te soy sincero, los momentos en los que más he crecido no fueron los de mayor éxito, sino los de mayor silencio. Una vez, trabajando con una comunidad en las montañas, un anciano me dijo algo que nunca olvidé. Estábamos construyendo un pequeño galpón y él me veía torpe, cansado, como si cada madera que levantaba fuera más pesada que la anterior. Y me dijo, sin mirarme directamente, a veces la fuerza no está en levantar más, sino en dejar de resistirse. Yo pensé que hablaba del trabajo físico, pero hablaba del alma. Hay personas que viven resistiéndose a todo, a su historia, a sus emociones, a su verdad, a sus responsabilidades. Y mientras más se resisten, más se agotan. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de pelear con lo inevitable para poder dedicar la energía a lo que sí puede transformarse. Cuando viví en Japón, entendí que ellos no se quiebran menos que nosotros. Lo que pasa es que aprendieron a mirarse por dentro sin dramatismo. Cuando cometen un error, lo reconocen con una tranquilidad que a muchos latinos nos sorprendería. No porque no sientan vergüenza, sino porque saben que la negación solo prolonga el sufrimiento. En Latinoamérica, en cambio, solemos darle más vueltas. Nos justificamos, nos defendemos, nos inventamos una historia paralela para no enfrentar la simple frase que a muchos nos cuesta decir, me equivoqué. Y es ahí donde aparece la verdadera transformación. Cuando uno deja de proteger su orgullo y empieza a proteger su crecimiento, yo cometí muchos errores como padre y no me da vergüenza decirlo, porque ocultarlos solo habría creado más distancia entre mis hijos y yo. Me tomó tiempo aprender a pedir perdón sin explicar tanto, sin justificarme, sin adornar las palabras para no verme débil. Pero el día que pude mirar a mi hijo a los ojos y decirle, fui yo, perdóname, ese día no perdí autoridad, la gané. A veces pensamos que mostrarnos vulnerables nos hace menos respetables, pero la autoridad que nace del miedo no es autoridad, es control. La autoridad que nace de la verdad es la única que transforma. Y en ese punto es donde muchos se pierden. Viven intentando demostrar que todo está bien, que nada les duele, que pueden con todo, y esa armadura pesa más que cualquier problema. Hay culturas que temen al fracaso, otras lo glorifican. Yo creo que el fracaso no es ni un castigo ni un trofeo, es un maestro que llega en silencio, se sienta frente a uno y no se va hasta que uno lo escuche. Una vez me preguntaron qué es más importante, la disciplina o la inspiración, y respondí algo que puede sonar contradictorio. La inspiración es un regalo, pero la disciplina es un compromiso. La inspiración puede encender, pero la disciplina sostiene. La inspiración te mueve hoy, pero la disciplina te construye para mañana. Cuando trabajé con jóvenes en barrios muy peligrosos, muchos de ellos me decían que querían cambiar de vida, que querían dejar las malas compañías, que querían un futuro diferente, pero en sus palabras había una espera eterna cuando todo mejore. Ese es el engaño más grande. La vida no mejora primero. Primero mejora uno y entonces la vida responde. Ahora quiero hacerte una pregunta que quizá no sea cómoda, pero sí necesaria. ¿Estás esperando que algo cambie para empezar a cambiar tú? ¿Estás posponiendo tu crecimiento hasta que la vida te dé garantías? La vida no da garantías. La vida da oportunidades disfrazadas de incertidumbre. Yo he visto personas transformar su destino desde los lugares más difíciles,
no porque tuvieron suerte, sino porque un día se cansaron de esperar el momento perfecto y decidieron comenzar con lo que tenían. Poco, mucho, roto, incompleto, pero propio. Y con eso basta para iniciar. Si algo de todo esto te hace sentido, no te lo guardes. ¿Usted quiere hacerle un favor a alguien? Pásele esta información, compártale esto y ayude a esa persona que por ahí está necesitando una ayuda. A veces una sola frase cambia un destino. Quiero dejarte hoy con una reflexión que me acompaña desde hace años. Uno no se transforma de un salto, se transforma de un paso, de un acto de honestidad, de una simple decisión que parece pequeña pero que sostenida en el tiempo termina moviendo montañas. Y si estás aquí escuchando esto, quizá ya diste ese primer paso sin darte cuenta. Hay una etapa en la vida en la que uno empieza a preguntarse por qué reacciona como reacciona. ¿Por qué algunas palabras nos duelen más de lo que deberían? ¿Por qué ciertas situaciones nos enojan sin explicación? ¿Por qué repetimos patrones que prometimos no repetir? Y aunque muchos intentan resolverlo con fuerza de voluntad, en realidad el origen casi nunca está en la voluntad, sino en la conciencia. Cuando vivimos sin conciencia, repetimos la historia. Cuando vivimos con conciencia, reescribimos la historia. Recuerdo a un joven con el que trabajé hace años. Tenía un temperamento explosivo. Bastaba un comentario para que perdiera el control. Los profesores no sabían qué hacer con él. Los vecinos se quejaban. Su familia vivía en tensión. Pero un día, después de varios encuentros, me dijo algo que me estremeció. Yo no quiero ser así, pero siento que es lo único que sé hacer. Y entendí que ese muchacho no necesitaba castigo. Necesitaba comprensión, no necesitaba que lo corrigieran. Necesitaba que alguien le enseñara a mirarse, porque los impulsos no son enemigos. Los impulsos son mensajeros. Son señales que indican dónde hay una herida, un vacío, una historia pendiente. Pero mientras uno viva reaccionando, la vida lo va a arrastrar. La verdadera libertad empieza cuando uno puede elegir en vez de reaccionar. En Japón aprendí algo que no entendía de niño. El dominio propio no es rigidez, es respeto. Respeto por los demás, pero sobre todo respeto por uno mismo. Nadie se da cuenta de la libertad que hay en decir, no voy a responder desde mi herida, voy a responder desde mi conciencia. Eso cambia relaciones enteras, cambia familias, cambia equipos de trabajo, cambia destinos. Y en Latinoamérica, aunque tenemos un corazón inmenso, a veces nos cuesta dominar el impulso. Somos amables, extremadamente amables. Pero cuando la emoción se convierte en tormenta, también podemos ser profundamente destructivos. Y no porque seamos malos, sino porque no nos enseñaron a regular lo que sentimos. Nos enseñaron a aguantar, nos enseñaron a callar, nos enseñaron a no demostrar debilidad. Y el resultado es que la emoción se acumula hasta que estalla. Yo crecí entre dos culturas que me mostraron dos extremos. Una que lo reprimía todo, otra que lo expresaba todo, y entendí que ninguna de las dos funciona por sí sola. El equilibrio está en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo exigir y cuándo escuchar. Pienso mucho en mis hijos cuando hablo de esto, porque uno como padre quiere transmitir lo mejor de uno, pero sin darse cuenta transmite también lo que no ha resuelto. Por eso es tan importante trabajar en uno mismo. No solo para tener éxito personal, sino para no repetir con los demás lo que un día nos hirió a nosotros. A mi hijo mayor le exigí tanto que terminé apagando partes de él que ahora intento recuperar con paciencia. A mi hijo menor le permití tanto que tuve que enseñarle límites que antes no comprendía. Y cada día aprendo que educar no es imponer, educar es acompañar. Acompañar sin controlar, guiar sin aplastar, corregir sin humillar. El liderazgo comienza en casa. Y si uno no se lidera a sí mismo, todo lo que construye afuera se vendrá abajo tarde o temprano. Una vez un maestro japonés me dijo, el carácter fuerte no es el que grita, es el que se domina. Y entendí que en Latinoamérica solemos confundir carácter con temperamento. Creemos que porque alguien alza la voz, tiene liderazgo. Que porque impone miedo, tiene autoridad. Pero el miedo no transforma, solo paraliza.
El verdadero liderazgo es silencioso, es coherente. Es ese tipo de liderazgo que inspira sin necesidad de discursos, el que se gana por respeto, no por imposición. Y ese es el liderazgo que quiero que encuentres en ti, no el que depende de las circunstancias, ni del reconocimiento, ni de la validación externa, sino el liderazgo que nace de saber quién eres realmente. Hoy quiero proponerte un ejercicio sencillo pero poderoso. Mírate con honestidad, no para juzgarte, no para culparte, no para castigarte. Mírate para comprenderte. La comprensión abre la puerta al cambio, la culpa la cierra. A veces alguien cercano me escribe para contarme que está pasando por una situación difícil y siempre noto un patrón. La persona cree que su dolor es una señal de fracaso, pero el dolor no es una señal de fracaso. El dolor es una señal de vida. Significa que aún te importa, significa que aún estás a tiempo de transformarte. Si todo esto que escuchas te resuena, si hay algo dentro que se mueve, que se inquieta, que se ilumina, entonces quizás también conozcas a alguien que necesita oírlo. Si todo esto que escuchas te resuena, si hay algo dentro que se mueve, que se inquieta, que se ilumina, entonces quizás también conozcas a alguien que necesita oírlo. ¿Usted quiere hacerle un favor a alguien? Pásele esta información, compártale esto y ayude a esa persona que por ahí está necesitando saber. Una palabra a tiempo puede ahorrarle a alguien años de sufrimiento. Uno nunca sabe qué palabra despierta una conciencia que llevaba años dormida. No podemos evitar sentir, pero sí podemos decidir cómo actuar. Ahí está la verdadera libertad. Lo demás es ruido. Hay un momento en la vida en el que uno deja de preguntarse ¿qué quiero lograr? Y empieza a preguntarse algo mucho más importante, ¿quién quiero ser? Porque todo logro sin identidad termina convirtiéndose en una carga. Todo éxito sin propósito termina quedando vacío. Y toda disciplina sin sentido termina convirtiéndose en castigo. Yo he pasado por todas esas etapas. Hubo un tiempo en el que trabajaba tanto que confundí movimiento con avance. Me levantaba temprano, cumplía horarios, producía, viajaba, hablaba, atendía personas. Y aún así, cuando terminaba el día, sentía que algo en mí estaba desconectado. Por fuera parecía fuerte, pero por dentro había un cansancio que no era físico. Era un cansancio del alma. La vida es sabia. Cuando uno no frena por voluntad, frena por necesidad. Y ese freno llegó para mí en forma de silencios. Silencios que me enfrentaron a preguntas difíciles. Silencios que me mostraron que yo también tenía heridas que no había querido mirar. Silencios que me hicieron reconocer que por mucho que uno influya en otros, siempre tiene algo pendiente consigo mismo. Un día, caminando por un barrio de Bogotá, me detuve al ver a un grupo de muchachos discutiendo en plena calle. Estaban alterados, cargados de rabia, cada uno defendiendo su punto como si su vida dependiera de ello. Yo me acerqué, como suelo hacerlo, no para corregirlos, sino para entenderlos. Y cuando logré hablar con uno de ellos, me dijo, es que yo no puedo perder, si pierdo dejo de valer. Y ahí entendí algo que se repite en tantas familias, tantas empresas, tantas relaciones. Hemos confundido el valor con el resultado. Tu valor no nace del aplauso ni de la victoria. Tu valor nace de existir. Y eso debería bastar, pero a muchos no les basta, porque crecieron creyendo que solo merecían amor si cumplían, si obedecían, si ganaban, si eran perfectos. Y la perfección, además de imposible, es cruel. El día que dejé de intentar demostrar que soy suficiente, comencé a hacerlo. No porque cambiara algo afuera, sino porque cambié adentro. Y es probable que tú también estés cansado de esa lucha silenciosa por validar tu existencia. Tal vez te esfuerzas por sostener un papel que te desgasta. Tal vez sonríes cuando en realidad quieres llorar. Tal vez cargas con una responsabilidad que nadie te pidió, pero que asumiste porque pensaste que tu valor dependía de ella. La verdadera fuerza no está en cargarlo todo. Está en saber qué no te corresponde cargar. En Japón aprendí el poder de hacer bien cada pequeño acto, pero en Latinoamérica aprendí el poder de hacerlos con corazón. Y cuando uno une esas dos cosas, disciplina y humanidad, descubre una manera nueva de estar en el mundo. Una manera más equilibrada, una manera más honesta,
Cuando uno vive solo desde la disciplina, se vuelve rígido. Cuando vive solo desde la emoción, se vuelve inestable. El equilibrio está en permitir que ambas se hablen, que el corazón sienta y la mente ordene, que la emoción despierte y la disciplina sostenga. Pienso en mis abuelos, en mi padre, en toda la gente con la que crecí. Ellos me enseñaron que el trabajo dignifica, que la palabra vale, que la responsabilidad es un honor, pero a veces olvidamos algo esencial. La responsabilidad no es una carga, es una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para aportar, para dejar huella. Pero si la asumimos con culpa o miedo, deja de ser oportunidad y se convierte en peso. En estos años he acompañado a muchas personas que creen que su problema es económico, laboral, sentimental o familiar. Pero cuando conversamos un rato, descubren que el problema principal está más adentro. Está en la forma en que se hablan, en la forma en que se ven, en la forma en que se tratan a sí mismos. No necesitas cambiar el mundo hoy, necesitas cambiar la manera en que te miras. Ahí empieza todo. A veces alguien me dice, Kenji, yo quiero avanzar, pero no tengo motivación. Y yo respondo, no necesitas motivación, necesitas dirección. La motivación sube y baja. La dirección permanece. Y te voy a decir algo más. No estás solo. Aunque la vida te haya hecho creer lo contrario, no estás solo. Hay personas que te valoran más de lo que imaginas. Hay gente que piensa en ti cuando no lo sabes. Y hay un propósito en germen dentro de ti que aún no ha mostrado su fuerza, pero lo hará. Cuando dejes de exigirte perfección y empieces a exigirte verdad. Algo que aprendí después de muchos tropiezos. Uno no se encuentra a sí mismo huyendo del dolor, sino atravesándolo con paciencia. Cada paso consciente te acerca un poco más a la vida que quieres vivir. Y si estás aquí, es porque ya comenzaste. A veces creemos que la vida se transforma cuando alcanzamos una meta grande, cuando logramos ese ascenso, cuando resolvemos un problema económico o cuando por fin tenemos estabilidad. Pero no, la vida cambia mucho antes. En un lugar tan profundo que nadie ve, la vida cambia cuando uno empieza a tomar decisiones pequeñas, pero coherentes. Decisiones que no se anuncian, que no se celebran, que no se publican. Decisiones que solo uno conoce. Yo he vivido procesos así. Momentos en los que nadie sabía lo que estaba ocurriendo por dentro, pero yo sí. Momentos en los que tuve que detenerme y preguntarme si lo que estaba haciendo lo hacía por convicción o por costumbre, si lo hacía por amor o por miedo, si estaba construyendo algo o solo estaba repitiendo lo aprendido. Las culturas tienen sus formas de enseñarnos. Japón me enseñó la importancia del proceso. Latinoamérica me enseñó la importancia del corazón. Y entre esas dos enseñanzas descubrí algo que ojalá hubiera entendido años antes. No puedes cambiar tu vida corriendo hacia el futuro sin haber hecho las paces con tu pasado. He visto personas con un éxito impresionante, personas admiradas, personas con reconocimiento, pero con heridas abiertas que nunca atendieron. Y esas heridas, tarde o temprano, comienzan a dirigir sus decisiones. Uno no puede esconder una emoción no resuelta. La emoción encuentra su camino. La emoción habla. A veces habla en forma de ansiedad, a veces en forma de impulsos, a veces en forma de cansancio. Ese cansancio que no viene del cuerpo, sino de cargar algo que nunca debimos cargar solos. Hay días en los que uno siente que ya no puede más. Días en los que uno despierta con la sensación de estar viviendo en automático. Días en los que uno se mira al espejo y no reconoce a la persona que ve. Y sin embargo, uno sigue. Uno se pone los zapatos, se toma un café, va a trabajar, saluda, sonríe, pero por dentro la vida está pidiendo un cambio. Y ese cambio comienza con una palabra que muchos temen: responsabilidad. Responsabilidad no en el sentido de culpa, sino en el sentido de conciencia. Responsabilidad es decir, esta es mi vida, mi historia, mi dolor y mi camino. Y aunque no elegí todo lo que me pasó, sí elijo qué hago con esto ahora. Hace un tiempo, en una conferencia, un hombre se levantó y me dijo: yo ya perdí todo, ya no tengo esperanza. Lo miré y le dije algo que salió tan natural que después me quedé pensando en ello. Si usted estuviera sin esperanza, no estaría aquí sentado escuchando. El que pierde la esperanza, deja de buscar.
y usted está buscando. La gente no busca cuando está derrotada. La gente busca cuando aún queda una chispa, una luz pequeña, casi invisible, pero suficiente para volver a empezar. A veces esa chispa viene de una persona que nos escucha sin juzgarnos. A veces viene de una frase que nos confronta. A veces viene de un recuerdo que vuelve para decirnos que la vida ya antes nos dolió y aún así seguimos vivos. A veces viene de Dios, del universo, de lo que cada quien crea. Pero siempre viene de algún lado. Yo he tenido que comenzar de cero varias veces y cada inicio ha sido distinto. A veces lo hice con miedo, a veces con cansancio, a veces con fe, pero siempre con una certeza. La vida no se transforma cuando todo está listo, se transforma cuando uno está dispuesto. Por eso quiero preguntarte algo que quizás nunca te has detenido a pensar. ¿Qué parte de tu vida necesita que por fin la mires de frente? ¿A qué emoción le has estado huyendo? ¿A qué verdad le has tenido miedo? La transformación llega cuando dejamos de correr. Una vez un joven se acercó después de una charla y me dijo, yo sé que tengo que cambiar, pero no sé por dónde empezar. Y le respondí lo que te digo a ti ahora. Empiece por lo que más le duele. Ahí está la raíz. Córtela con paciencia, no con violencia, pero córtela. La vida florece cuando arrancamos la mentira que nos hemos contado durante años. No esperes a que la vida deje de doler para empezar a vivir. Empieza a vivir incluso con el dolor, porque la vida no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Uno de los mayores descubrimientos de mi vida llegó cuando entendí que la verdadera paz no aparece cuando todo está en orden afuera, sino cuando uno logra hacer las paces con su propio interior. Antes creía que la tranquilidad dependía de las circunstancias, de que las cosas salieran bien, de que los demás me entendieran, de que nada se complicara demasiado, pero la vida, con su manera particular de enseñarnos, me mostró que esa idea es frágil, porque nada externo es completamente estable. La paz no es un regalo del mundo. La paz es una construcción interna y se construye todos los días. He visto personas con una vida aparentemente perfecta, con estabilidad económica, con relaciones sólidas, con metas cumplidas, pero con un ruido interno que no los deja descansar. Y también he visto personas viviendo en condiciones muy difíciles, pero con un corazón tan ordenado, tan consciente de sí mismo, que pareciera que nada pudiera sacudirlos. Ahí entendí que la paz no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Uno de los aprendizajes más valiosos que recibí en Japón fue el silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de presencia. Un silencio que no servía para huir, sino para escuchar. Porque cuando uno calla hacia afuera, puede comenzar a escucharse hacia adentro. Y no siempre es fácil escucharse. A veces lo que uno encuentra adentro duele. Pero si no lo enfrentamos, ese dolor se convierte en sombra y la sombra termina dirigiendo nuestra vida. No podemos construir disciplina sin construir paz. No podemos liderar a otros sin liderarnos a nosotros mismos. No podemos amar de verdad sin haber sanado las heridas que todavía duelen al tocar. Pienso cuántas veces en mi juventud traté de llenar mis vacíos con actividad. Trabajaba más, me exigía más, buscaba más reconocimiento, creyendo que la saturación emocional iba a desaparecer si yo simplemente hacía más. Pero el cansancio llegaba igual. Y un día entendí que no se trataba de hacer más, sino de ser más consciente. No se trataba de multiplicar mis acciones, sino de ordenar mis intenciones. La vida cambia cuando uno descubre que hacer pausas no es perder tiempo, es recuperar el alma. Porque uno puede avanzar mucho sin darse cuenta de que está yendo hacia el lugar equivocado. En Colombia, mientras trabajaba con comunidades vulnerables, aprendí algo que me marcó para siempre. La fortaleza más grande nace de las personas que han tenido que reconstruirse una y otra vez. Su capacidad de resiliencia no viene de no haber sufrido, sino de no haber dejado que el sufrimiento definiera quiénes eran. Una madre me dijo un día, con una serenidad que todavía recuerdo, yo no elijo lo que me pasa, pero sí elijo lo que dejo entrar a mi corazón. Y esa frase se me quedó grabada, porque resume un poder que muchos no saben que tienen. El poder de decidir qué historia seguimos contando, el poder de elegir qué pensamientos alimentamos, el poder de aceptar la vida sin rendirnos ante ella. El liderazgo
La disciplina, la responsabilidad, todo eso es importante. Pero si no va acompañado de una profunda aceptación interior, simplemente se convierte en esfuerzo sin sentido. Aceptar no significa conformarse. Aceptar significa reconocer el punto exacto en el que estamos para poder movernos hacia donde queremos ir. Aceptar significa dejar de pelear con la realidad y comenzar a trabajar con ella. Aceptar significa dejar de compararnos con otros y comenzar a compararnos con nuestra mejor versión posible. Un día, mientras caminaba por una zona rural, un campesino me dijo con humor, pero también con sabiduría: el que trabaja contra su tierra, pierde. El que trabaja con ella, cosecha. Y pensé que el corazón humano funciona igual. Si trabajas contra ti mismo, te desgastas. Si trabajas contigo, floreces. Por eso te pregunto, ¿estás trabajando con tu vida o contra ella? ¿Estás siendo tu aliado o tu propio obstáculo? ¿Te estás hablando con amor o con dureza? Porque la forma en que te hablas cambia la forma en que caminas. Cuando uno se mira con compasión, comienza a cambiar. Cuando uno se escucha de verdad, comienza a sanar. Cuando uno deja de huir de sí mismo, comienza a vivir. Yo aprendí una verdad tarde, pero a tiempo. La paz interior no se encuentra, se construye. Se construye con honestidad, con disciplina, con gratitud, con amor propio y con la valentía de mirarse sin miedo. Esa es la base sobre la cual podrás sostener cualquier sueño que tengas. Hay caminos que uno recorre sin darse cuenta de que está avanzando. Pasos silenciosos, pequeños gestos, decisiones que a simple vista parecen insignificantes, pero que van construyendo una nueva manera de vivir. A veces creemos que la transformación ocurre en momentos grandiosos, en instantes de impacto, en revelaciones que iluminan todo de un segundo a otro. Pero la verdad es más sencilla y al mismo tiempo más profunda. La vida cambia cuando uno empieza a vivir con honestidad. Honestidad con lo que siente, honestidad con lo que necesita, honestidad con lo que es. A lo largo de todo este recorrido que hemos hecho juntos, quizás te descubriste pensando en cosas que habías evitado por años. Tal vez recordaste un error que no te perdonabas, un miedo que preferías callar, una responsabilidad que llevabas con más peso del necesario, o tal vez te diste cuenta de que no te habías permitido mirar tu vida desde la ternura. Porque sí, también hace falta ternura para vivir. Ternura con uno mismo, ternura con las propias heridas, ternura con el proceso. Yo también tuve que aprenderlo. Durante mucho tiempo pensé que la fuerza estaba en aguantar, en resistir, en seguir adelante sin mostrar lo que dolía, hasta que descubrí que la fuerza verdadera nace cuando uno se atreve a decir la verdad. Cuando uno se quita las máscaras, deja caer la armadura y se permite respirar sin miedo a ser juzgado. Nada de lo que has vivido te quita valor. Nada de lo que te equivocaste te define. Nada de lo que te rompió te reduce. Al contrario, cada una de esas experiencias guarda en silencio una semilla que, si decides cuidarla, se convertirá en sabiduría. La vida no está esperando que seas perfecto, está esperando que seas consciente. Porque cuando uno se vuelve consciente, deja de repetir su historia y comienza a escribirla. Deja de sobrevivir y comienza a vivir. Deja de culparse y comienza a dirigir su propio camino. Y ese es el propósito real de todo este mensaje. Que te reconcilies contigo, con tu historia, con lo que sientes, con lo que puedes ser a partir de hoy. He visto personas renacer desde lugares donde parecía que no había salida. Personas que perdieron todo y aún así encontraron dentro de sí una fuerza que no conocían. Personas que creyeron estar rotas y terminaron convirtiéndose en luz para otros. Y si ellos pudieron, tú también puedes. No necesitas tener claridad total. No necesitas tener un plan perfecto. No necesitas esperar a que la vida te dé permiso. Solo necesitas dar un paso. Un paso pequeño pero honesto. Un paso que diga, hoy decido avanzar, hoy decido ser responsable de mi paz, hoy decido mirarme con amor. Porque la vida comienza de nuevo el día en que tú decides comenzar de nuevo. Si algo de lo que has escuchado te movió el alma, te hizo pensar o te dio un poco de calma, te invito a compartirlo con quien sabes que lo necesita. A veces una frase llega justo en el momento en que alguien está a punto de rendirse. Y antes de despedirme, quiero decirte algo con el corazón.
No tengas miedo de tu proceso, no tengas miedo de tu verdad, no tengas miedo de empezar. La vida siempre responde a quienes caminan con intención, con gratitud y con valentía. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por permitirme entrar en tu historia, aunque sea un instante. Gracias por abrirte, aunque haya sido en silencio. Y gracias por permitirte sentir, que es el primer paso para sanar. Si este mensaje te acompañó, te invito a que te quedes, a que vuelvas, a que te suscribas, a que sigamos caminando juntos. Y si quieres contarme algo que estás viviendo, si pasaste por un momento de aceptación o te ha costado entender tu valor como persona, cuéntemelo, que lo quiero leer.